noche, la Hada Negra. Todo comenzó en el año 2004, en un pueblo olvidado al sur de Chile, rodeado de bosques espesos y lagunas que parecían no tener fondo. Mi tía Carmen se acababa de mudar a una antigua casa de campo, una propiedad heredada por su difunto esposo. Desde el primer día, algo no cuadraba. La casa tenía un aire denso, como si el tiempo se hubiera congelado entre sus paredes. Los espejos estaban cubiertos con sábanas negras, y en el desván había muñecas de trapo colgadas del techo, todas con los ojos cosidos. Según los vecinos, esa casa perteneció a una mujer que todos llamaban la Hada Negra, una curandera que vivió más de 100 años y que decían nunca envejecía. Las cosas empezaron a cambiar desde que mi tía encontró un frasco pequeño enterrado en el jardín. Dentro había un líquido espeso y oscuro y una figura tallada en hueso que parecía mitad insecto, mitad mujer. Lo llevó adentro, lo puso en una repisa, sin saber que eso sería el principio del infierno. Esa misma noche, los relojes de la casa se detuvieron exactamente a las 3:07 de la mañana. Las luces comenzaron a parpadear, y mi prima menor, Camila, se despertó gritando que había una señora flotando en su cuarto. La describió como una figura vestida de negro, con alas secas como de murciélago, piel ceniza y ojos sin pupilas. Decía que la mujer se le acercó y le dijo al oído, «Tú me liberaste». Desde entonces, cada noche se escuchaban risas detrás de las paredes, pasos que subían las escaleras, aunque nadie las usara, y peor aún, el llanto de una mujer que se oía desde el pozo del patio trasero. Decidí ir a visitarlas para ayudar. Llevé mi cámara, pensando que todo podía tener explicación lógica. Me equivoqué. La tercera noche que estuve ahí, mi grabadora captó una voz clara en medio del silencio. Una voz femenina que decía, «No toquen lo que es mío». Intentamos quemar el frasco, pero no ardía. Al contrario, el fuego se apagaba cada vez que lo acercábamos. Mi tía llamó a un sacerdote, pero cuando entró a la casa, vomitó sangre y se desmayó sin motivo. Al despertar, solo repetía una frase, «Ella no es un espíritu, es más antigua que el tiempo». Desesperados, decidimos excavar más profundo en el jardín. Allí, bajo un árbol torcido, encontramos un círculo de piedras con símbolos extraños tallados. En el centro, un ataúd pequeño, como de un niño, cubierto de tela negra. Cuando lo abrimos, no había cuerpo, solo alas secas y el mismo símbolo tallado en hueso. Esa noche, Camila desapareció. Su cama estaba intacta, pero en el techo había marcas de garras, como si algo se la hubiera llevado volando. Nunca la encontramos. Desde entonces la historia se volvió leyenda. A la casa la tapiaron, y nadie se atreve a acercarse. Pero yo todavía escucho a veces su voz en mis sueños, susurrándome lo mismo. Tú me liberaste. Pasaron 3 años desde la desaparición de Camila. Nadie volvió a hablar de la casa. Mi tía Carmen, destrozada, fue internada en un hospital psiquiátrico. Nunca volvió a ser la misma. Decía que veía a Camila todas las noches, que la niña se le aparecía con alas negras y ojos vacíos, flotando en el techo de su habitación. No está muerta, murmuraba, pero tampoco está viva. La declararon esquizofrénica, pero yo sabía la verdad. Lo había visto, lo había sentido y no podía dejarlo así. En 2007 regresé al pueblo. La casa estaba rodeada de maleza, como si la naturaleza quisiera tragarla. Las ventanas selladas, las puertas encadenadas. Pero algo me llamaba. Esa noche me quedé afuera, grabadora en mano. A las 3:07 de la mañana exactas, el aire cambió. Se volvió denso, gélido. Las cadenas de la puerta se sacudieron solas. Y entonces escuché la voz, no en mi oído, sino dentro de mi cabeza. ¿Me recuerdas? Entré. No sé cómo lo logré, pero la puerta cedió. El interior estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Las muñecas colgaban, los espejos seguían cubiertos,
Pero algo era diferente. En la pared del salón principal, alguien había escrito con carbón: donde vuelan los muertos, no hay retorno. Seguí el sonido de un llanto. Me llevó al sótano. Allí, en la oscuridad, encontré lo imposible: una habitación secreta. Estaba llena de dibujos antiguos, rituales escritos a mano en un idioma que no conocía, y en el centro, una figura, Camila. Pero no era ella. Su piel era blanca como el hueso, sus ojos estaban completamente negros, y de su espalda emergían alas secas como de mariposa podrida. Me miró y sonrió. ¿Quieres ver lo que vi?, preguntó. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Desperté en un lugar que no reconocí, un bosque. La luna era roja. A mi alrededor, sombras caminaban entre los árboles, arrastrando cadenas, llorando, riendo, arrastrándose con garras en vez de pies. En el cielo volaban figuras humanoides, pero no tenían rostro. Era el otro lado, el lugar al que el alma va cuando no puede morir. Lo supe sin que nadie me lo dijera, y allí estaba ella, el Hada Negra, enorme, con alas abiertas como ramas retorcidas, con una corona de huesos y una sonrisa cruel. Me habló sin mover los labios. Ustedes me trajeron, ustedes me invocaron, no hay escape. Me mostró la historia. No era una simple bruja, era una criatura ancestral, más vieja que cualquier religión. Había sido adorada como una diosa en muchas culturas, siempre con un solo requisito: un sacrificio vivo y voluntario. Pero cuando sus seguidores fueron asesinados hace siglos, quedó atrapada en esa casa, contenida por rituales, sellada por símbolos, hasta que mi tía, sin saberlo, rompió el sello al sacar el frasco. Y yo fui el último vínculo. Volví a despertar en el suelo del sótano. Habían pasado solo minutos, pero sentí que fueron días. Camila ya no estaba. El cuarto estaba vacío, y en mi brazo, tallado como por garras, tenía una palabra: Herald. Huí. Jamás volví, pero desde ese día la veo en cada reflejo, en cada sombra. Y cuando duermo, vuelo en mis sueños con alas que no son mías. Porque el Hada Negra no solo quiere víctimas, quiere herederos. Y yo ya no soy quien era. Mi nombre ya no aparece en ningún registro civil. No tengo reflejo en los espejos desde hace meses. Cuando hablo, los perros aúllan y los bebés lloran sin razón. He recorrido más de 20 pueblos del sur de Chile y Argentina buscando respuestas, rastros de ella, señales de su culto. Todos los caminos me llevaron a un solo lugar, la isla Choujin, al sur de Chiloé, un pedazo de tierra que no aparece en los mapas actuales, pero que en los registros de 1892 aparece marcada con un símbolo, una figura femenina alada, rodeada por estrellas negras. Llegar fue un infierno. Pescadores se negaban a llevarme. Uno incluso me escupió en la cara y me dijo: ella no duerme en tierra firme, solo flota donde la fe fue traicionada. Conseguí una lancha con un hombre borracho que no paraba de rezar el Padre Nuestro en voz baja. Cuando llegamos, lo entendí. La isla no tenía vida, ni aves, ni insectos, ni viento, solo árboles secos, una cabaña caída, y en el centro, una iglesia de piedra con la cruz invertida y vitrales que mostraban escenas imposibles. Mujeres con alas negras recibiendo ofrendas humanas, niños colgando de ramas, y en lo alto del altar, el rostro del Hada Negra tallado en oro y hueso. Entré. El silencio era total. Al fondo de la nave central, un pozo sin agua esperaba como si supiera que iba a llegar. Bajé, no con los pies, sino con la mente, porque lo que vi allí no puede describirse con palabras humanas. Vi las memorias de una civilización olvidada, anterior a cualquier dios conocido. Vi a sus sacerdotes beber sangre mezclada con tierra, escribir libros con piel humana y adorarla en un idioma compuesto solo de respiraciones y silencios. Ella venía desde una estrella caída, pero no era un ser físico, era devoción pura, un concepto convertido en forma.
no tenía nombre, hasta que alguien en esta tierra la llamó Hada Negra. Vi también cómo fue traicionada. Uno de sus adoradores, un sacerdote arrepentido, robó el corazón que la mantenía anclada al mundo y lo enterró en el continente, bajo la casa que ahora pertenece a mi familia. Por eso nos eligió, por eso nos marca, porque el linaje está atado a ella por traición, y la traición solo se limpia con sangre. Mi sangre. Cuando salí del trance, tenía el pecho ardiendo. Miré hacia abajo, me habían dibujado un símbolo con cuchillos en la piel. No sabía quién, tal vez yo mismo poseído. A mi lado una figura estaba sentada, una mujer con la piel pálida y cabello negro como el carbón. Su voz no tenía eco. Te espera en el lugar donde comenzó todo, dijo. El corazón aún late y si no lo reclamas, otro lo hará. Volví a la casa. Ya no había cadenas. Las ventanas estaban abiertas como si me hubieran estado esperando. El interior cambió. No era el mismo lugar. Ahora tenía columnas de huesos, velas negras flotando, y en el centro del salón, el frasco. No el viejo, uno nuevo. Dentro, un corazón palpitante, suspendido en un líquido oscuro que parecía respirar. Me acerqué. Sentí como si algo en mí despertara, como si mi alma se estirara para alcanzarlo. Pero antes de tocarlo, escuché su voz. Si me aceptas, ya no serás hombre, serás mi heraldo, mi boca, mi ira. Y aunque quería huir, no pude, porque el corazón latía con mi ritmo, porque yo ya era parte de ella desde antes de nacer, porque tal vez yo soy el heredero que estaba destinado a liberarla del todo. Ahora escribo esto como advertencia, pero también como confesión. La cuarta luna se acerca. Cuando se alinee con la estrella sin nombre, ella cruzará, y yo abriré la puerta. Han pasado 6 días desde que regresé a la casa. No como antes. Esta vez llegué solo, sin grabadoras, sin cámaras, sin cuadernos, solo con la intención de entender, o tal vez de terminar con esto. La entrada estaba abierta, como si hubiera sido forzada desde adentro. Las paredes ya no eran las mismas. Tenían grietas que se movían. No exagero. Respiraban. La madera se curvaba y crujía como si la casa intentara susurrarme algo, pero lo ignoré. Subí al segundo piso y encontré la habitación de Camila tal como la dejamos la noche que desapareció, la cama intacta, su osito de peluche en el piso y una mariposa negra estampada en el vidrio de la ventana, muerta, con las alas extendidas. Era real. La toqué. Se deshizo en polvo. Esa noche dormí en el suelo. O lo intenté. Me despertó el sonido de pasos en el techo. No sobre el techo, en el techo, como si alguien caminara colgado boca abajo. El sonido iba de un extremo al otro, lento, constante. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. A las 3:07 de la mañana en punto, la puerta se abrió sola. No había nadie, pero el aire se volvió pesado, como si el cuarto se llenara de alguien que no podía verse. Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina. Todo estaba apagado, pero el refrigerador vibraba. Cuando lo abrí, encontré adentro el mismo frasco que había desaparecido. El primero, el del símbolo de hueso, estaba intacto, solo que ahora el líquido burbujeaba, y dentro había algo nuevo, un ojo, humano, vivo. Me observó, parpadeó. Cerré la puerta y vomité en el fregadero. Al amanecer, salí a buscar a alguien. Fui al pueblo. Nadie me hablaba. Me miraban de reojo. Cruzaban la calle. Un anciano en la plaza me tomó del brazo. Me dijo, ella no es una leyenda. Es una deuda que este pueblo lleva en la sangre. Su abuelo la encerró. Usted la soltó. Y ahora todos pagamos. No dijo más. Lo seguí con la mirada mientras se alejaba arrastrando los pies. Luego supe que murió esa misma tarde. Infarto. Dicen que lo encontraron con la boca abierta y los ojos blancos, como si hubiera visto algo antes de caer. Volví a la casa esa noche y me encerré en el sótano. Tenía que entender. Busqué en los libros antiguos, en los diarios de la familia,
Encontré una hoja suelta de 1947 escrita por mi bisabuelo. No hay entidad, solo fe. No hay espíritu, solo atención acumulada. Si miras algo el tiempo suficiente, cobra forma. Eso fue lo que hicimos. La adoramos tanto que la hicimos real. Ahí lo entendí. El Hada Negra no es un ser con alas ni una maldición antigua. Es una creación colectiva, una forma construida con el miedo y la culpa de generaciones. Cada historia la alimentó, cada sacrificio, cada desaparición, cada mirada al frasco la hizo más fuerte. Pero si eso es cierto, también significa que puede morir. Si la ignoramos, si la olvidamos, si no le damos más alimento. Esa noche apagué todas las luces, bajé el frasco al pozo seco, lo dejé allí, sin ritual, sin despedida, y lo cubrí de tierra. Me senté en silencio, no recé, no dije su nombre, no le hablé, me quedé quieto, y por primera vez no apareció. No escuché pasos, no vi sombras, no sentí esa presencia familiar. Fue peor, porque lo único que se escuchó fue una voz, débil, desde el fondo del pozo, susurrando lo más humano que he escuchado de ella hasta ahora: no me dejes sola. Salí, cerré la casa, y me prometí no volver. Pero mientras escribo esto, el polvo de la mariposa negra sigue en mis dedos, y el símbolo ha vuelto a dibujarse en mi espalda. Esta vez, en carne viva. Tal vez ella no necesita que la invoquen. Tal vez ya vive dentro de todos los que alguna vez la vieron. Y eso sí es real. Hay algo que no te conté, algo que no quise aceptar ni siquiera en las primeras grabaciones. Todo empezó a sentirse repetido. Las personas, los lugares, las conversaciones, como si ya los hubiera vivido antes. Como si ella me hubiera obligado a contar esta historia muchas veces. Y si esta no es la primera vez que te hablo, y si tú ya la escuchaste, pero no lo recuerdas, porque eso hace el Hada Negra. No te mata, te encierra, en una historia que se repite, en un ciclo donde crees ser el testigo, cuando en realidad eres el siguiente. La última vez que intenté destruir el frasco, lo lancé al mar desde un acantilado en Ecuador. Creí haberlo perdido para siempre, pero esa misma noche apareció en mi mochila, abierto. Desde entonces todo ha sido más borroso. La línea entre los sueños y la vigilia se rompió. Veo cosas moverse en los reflejos. Escucho pasos en habitaciones vacías. A veces grabo mi voz en notas de audio, y cuando las reproduzco, no soy yo. Hay un susurro que no coincide, una voz que me agradece por continuar la historia. Y ahora tú estás escuchando esto. Estás siendo parte. Estás ayudando a expandirla. Porque el Hada Negra no posee cuerpos, posee relatos. Y si esta historia te inquietó, si pensaste en ella después de apagar la pantalla, ya es tuya, o mejor dicho, tú ya eres suyo. Pausa breve, voz más cercana al micrófono, más íntima. Graba tu propia versión. Cuéntala como si fuera tuya, porque si no lo haces, te quedas con ella. Si esta historia te hizo sentir algo raro, si miraste detrás de ti mientras escuchabas, entonces no olvides darle like y suscribirte, porque nunca sabes cuál historia puede ser la última que escuches. Nos vemos, si seguimos existiendo.